hermanos. Voy a entrar desde la cámara de mi celular porque no se ve muy bien la cámara, creo que la tengo un poco dañada, pero enseguida voy a activar mi cámara. Denme un momento y vamos a iniciar con una oración. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Espero que estén bien. Los saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Y vamos a iniciarlo con una oración. Hermano Eduardo, ¿podría iniciar la oración, por favor, de la clase? Amén, pastorita. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más en esta noche. Agradecemos, Señor, por darnos este día maravilloso, Señor, de poder acercarnos más a tu presencia, Señor, a través de este medio, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor. En esta noche pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para poder aprender a través de tu sierva, Señor. Denos ese entendimiento para que nos podamos preparar, Señor, como un siervo preparado, Señor. Así también a cada uno de los hermanos que están preparando por este medio, Señor, también dale fortaleza, Señor, cada uno, Señor, Padre amado. Así te damos gracias en esta noche, en el único amado Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermana Felipa, hermano Alfredo. Buenas noches, pastora. Bien, enseguida voy a compartir pantalla. Dame un momento. Amén. Bien. Entonces, la clase anterior habíamos estado viendo lo que era el tema 1, ¿no? Habíamos visto los mensajes proféticos en los profetas mayores y menores. Vimos lo que fue las bases bíblicas, donde hablábamos sobre Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice la palabra del Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el punto número 2 teníamos a Jeremías, ¿no? Con el capítulo 31, versículo 31 al 34, y decía: he aquí que vendrán días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. También habíamos visto lo que es Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Entonces, todas estas bases bíblicas que vimos en la clase pasada, los habíamos visto también en cuáles fueron los mensajes proféticos que estos dieron, ¿no? Entre esos estaba Isaías, donde proclama profecías mesiánicas anunciando la venida de Manuel, el Hijo de Dios como Redentor de la humanidad. Jeremías, donde Jeremías enfatiza lo que es la promesa de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un pacto basado en la gracia y la restauración. Veíamos a Ezequiel, donde Ezequiel, a través de visiones y parábolas, revelaba la majestuosidad de Dios y su deseo de transformar los corazones más bien de las personas. Veíamos a Daniel, donde ofrecía profecías apocalípticas que apuntaban al dominio eterno de Dios y anticipaban
anticipan esto es lo que es la venida del Hijo del Hombre. También estuvimos viendo a Oseas, ¿no? Donde Oseas nos ilustra la relación que existe entre Dios e Israel a través de su matrimonio con Gomer, enfatizando el amor incondicional de Dios y su llamado al arrepentimiento y la restauración. Entonces, hoy vamos a ver un punto que no vimos la clase pasada justamente porque no estaba en mi laptop, pero en esta ocasión ya lo tengo en mi laptop. El documento que tenía la clase pasada era un documento antiguo, pero este ya es el documento actualizado, que es el texto que les dije que les iba a estar proporcionando. Entonces, vimos también la parte de Oseas, de Jonás y de Miqueas, donde Jonás, aunque tiene un libro breve, nos destacaba lo que era la misericordia y el perdón de Dios cuando la ciudad de Nínive se arrepiente. Veíamos a Miqueas, donde Miqueas también anunciaba la llegada del Señor en Belén, Éfrata, profetizando la encarnación del Mesías. Ahora, en esta parte vamos a ver lo que es el cumplimiento de estas bases bíblicas. Las bases bíblicas ustedes lo van a poder encontrar en lo que es la primera parte, ¿no? Dice aquí, bases bíblicas, y aquí están los versículos. Ahora vamos a ver lo que es el cumplimiento de estas profecías o de estos mensajes proféticos. Isaías, por su lado, en Isaías capítulo 7, versículo 14, nos habló de lo que es el nacimiento virginal de Manuel. Él profetizó sobre el nacimiento de un niño llamado Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Entonces, este pasaje es ampliamente reconocido como una profecía mesiánica y encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. Tenemos ahí lo que es el Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Bien, Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el Evangelio de Mateo cita este versículo para destacar que Jesús es el Emmanuel prometido, ¿no? Entonces, el nacimiento virginal de Jesús fue registrado en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, también en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, y es una confirmación directa de esta profecía que nos dio Isaías en Isaías capítulo 7, versículo 14. También tenemos aquí la profecía de Jeremías, ¿no? Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 34, habla de lo que es un nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Entonces, un pacto que será escrito en sus corazones y que implicará el perdón de los pecados. Este mensaje encuentra su cumplimiento en lo que es la obra redentora de Jesucristo. En la última cena, Jesús instituyó la cena del Señor, es decir, la comunión, como un símbolo del nuevo pacto en su sangre. Y esto lo podemos ver en Mateo. Vamos a buscar Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 28. ¿Alguien lo puede leer? Mateo capítulo 26, versículo 28. Amén. Capítulo Amén, hermano. 28. Sí. Sí, dice la palabra, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Amén. 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 Entonces, dice aquí que Jesús instituyó la cena del Señor, ¿no? Como un símbolo del nuevo pacto en su sangre. Entonces, la epístola a los hebreos también explora ampliamente la idea del nuevo pacto
y su cumplimiento en Jesús como el gran sumo sacerdote. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 8. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 13. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, vemos aquí que en esta epístola, la epístola de los Hebreos, se explora de una forma amplia lo que es la idea del nuevo pacto y su cumplimiento en Jesús, siendo ya el gran sumo sacerdote. En Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, vemos a lo que es el Hijo del Hombre y su dominio eterno. En este pasaje Daniel tiene una visión de lo que es el Hijo del Hombre, que viene con las nubes y recibe dominio eterno. Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, y lo hemos visto. Y este título se asocia con su autoridad divina y su futura venida en gloria. Es decir, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26 al 64 y otros pasajes, Jesús nos hace referencia a esta profecía cuando habla de su retorno y juicio. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 64. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén, pastorita. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Amén. Entonces, de esta forma vemos que Jesús hace referencia a esta profecía, ¿no? De Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, hablando de su retorno y juicio. Entonces, lo que viene a ser el tema del retorno y juicio de Jesucristo, eso ya es otra materia, es la materia de escatología. Entonces, ahorita estamos abarcando simplemente las profecías que fueron dadas por los profetas y estas que han tenido su cumplimiento o todavía no lo han tenido, ¿cuándo la van a tener? Entonces, en el caso de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, cuando Daniel nos habla del Hijo del Hombre y su dominio eterno, también vemos que en el Nuevo Testamento Jesús hace referencia a la misma profecía, hablando de su retorno y juicio, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es ya Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Donde el Señor, vemos a el Señor en Belén Éfrata, donde Miqueas profetiza que el Mesías iba a nacer en Belén Éfrata, y este versículo encuentra su cumplimiento en el nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, como se registra en los evangelios de Mateo, capítulo 2, versículo 1, y en Lucas, capítulo 2, versículo 4 al 7, nosotros podemos notar, o es notable, que tanto Mateo como Lucas se citan a Miqueas capítulo 5, versículo 2,
para demostrar que Jesús es el Mesías esperado. Entonces, para eso vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 1. Y alguien que pueda ir buscando Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7, por favor. Voy a leer Mateo capítulo 2, versículo 1. Y el otro versículo es Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Alguien puede leer Lucas, por favor? Amén, pastorita. Lucas 2:4. Sí. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea y a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. 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 Entonces, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, veíamos que dice, ¿no? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, nosotros vemos aquí cómo en los evangelios de Mateo se registra esta mención. No es notable cómo Mateo y Lucas citan lo que es Miqueas, capítulo 5, versículo 2, para demostrar que Jesús es aquel Mesías esperado, aquel Mesías que profetizó Miqueas en ese momento. Entonces vemos también aquí a Oseas. Y Oseas toca un tema, lo que es la relación entre Dios e Israel. El libro de Oseas nos ilustra la relación entre Dios e Israel, y a través de la historia de Oseas y su esposa infiel, Gomer, esto simboliza de alguna forma lo que es el amor incondicional de Dios por su pueblo, que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, el mensaje de Oseas se cumple en el mensaje central del Evangelio, ¿no? Que es la gracia y el perdón de Dios a través de Jesucristo. Jesús en su ministerio terrestre buscó a los pecadores y los llamó al arrepentimiento, ejemplificando lo que era el mensaje de Oseas. Entonces vemos que prácticamente la vida de Oseas, lo que él hizo casándose, ¿no? con su esposa y demás, ejemplifica lo que es el mensaje de Jesucristo. Entonces, vemos aquí también, como mencionábamos en las bases bíblicas, a Jonás, donde la misericordia de Dios hacia Nínive es el tema que él toca, ¿no? Aunque el libro es breve, el libro de Jonás destaca la misericordia también y el perdón de Dios cuando la ciudad de Nínive se arrepiente. Y este mensaje refleja el deseo de Dios de perdonar a quienes se vuelven a Él en el Nuevo Testamento. Y Jesús habló sobre la importancia del arrepentimiento y la misericordia de Dios hacia los pecadores, lo que está en línea con el mensaje de Jonás. Entonces, en resumen, podemos decir que los mensajes proféticos de los profetas mayores y menores encuentran un cumplimiento claro y significativo en la vida y el ministerio y la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estos cumplimientos de alguna forma subrayan la importancia de estos profetas en la teología cristiana y en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Además, destacan también lo que es la continuidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. Ahora, después de todos estos mensajes, de ver cómo lo que estos profetas profetizaron en su momento,
También nosotros en la actualidad tenemos una aplicación práctica, y esta aplicación práctica la podemos tener en muchos aspectos. Por ejemplo, viviendo en obediencia y cercanía con Dios, porque la enseñanza de los profetas sobre la necesidad de la obediencia y fidelidad a Dios sigue siendo relevante hoy en día. Los creyentes pueden aplicar esto comprometiéndose a vivir una vida en línea con los principios y valores de Dios, evitando el pecado y buscando su voluntad en todas las áreas de su vida. Luego lo podemos ver como otra aplicación práctica en buscar la gracia y el perdón de Dios, ya que los mensajes de arrepentimiento y perdón de los profetas son una llamada a la humildad y la confesión de pecados. Los creyentes pueden aplicar esto buscando el perdón de Dios a través de lo que es la confesión sincera de sus pecados y viviendo en la seguridad de que Dios es misericordioso y perdonador. También lo podemos ver en la demostración de amor y en la compasión hacia los demás, porque la compasión y el amor incondicional de Dios hacia su pueblo los hemos visto ilustrados en la relación de Oseas con Gomer, y pueden inspirar a los creyentes a mostrar amor y compasión hacia los demás, incluso cuando son heridos o traicionados. Esto se traduce en relaciones saludables y en un testimonio poderoso del amor de Dios en el mundo. Y también lo podemos ver como manteniendo una relación personal con Dios, ya que los profetas enfatizan en lo que es la importancia de tener una relación personal con Dios. Los creyentes pueden aplicar esto, nosotros como creyentes podemos aplicar esto cultivando nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra como lo estamos haciendo ahorita y la adoración. Entonces, quizás usted ahorita está buscando esa relación con Dios a través del querer aprender más de la palabra, a través del estudiar más la palabra y cuál era el contenido de este, pero no se tiene que olvidar de que usted también tiene que cultivar su relación con Dios a través de la oración, del ayuno, de la adoración, que es algo que se hace más en privado, entre Dios y nosotros, ¿no? Y es algo que, bueno, hay quienes lo divulgan y hay quienes simplemente lo mantienen en secreto. Entonces, eso ya es de cada uno. Y esto de alguna forma le va a ayudar a conocer la voluntad de Dios y también a crecer espiritualmente. También otra forma de practicarlo en la vida, de practicar estos mensajes, es esperar en la venida de Cristo, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Las profecías mesiánicas de los profetas mayores como Isaías y Miqueas y las visiones apocalípticas de Daniel pueden fortalecer la fe cristiana al recordar a los creyentes que Jesucristo es el cumplimiento de estas profecías y que volverá en gloria. Entonces, esto motiva a los creyentes a vivir con esperanza, motiva a que nos preparemos, ¿no?, para la segunda venida de Jesucristo y que estemos listos para el momento en que Jesús venga por su iglesia. También lo podemos ver como práctica en la misericordia y el perdón. El ejemplo de la misericordia de Dios hacia Nínive en el libro de Jonás puede alentar también o alentarnos a nosotros a practicar lo que es la misericordia y el perdón hacia quienes han pecado contra nosotros. Y de esta forma reflejamos el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas y promovemos también lo que es la reconciliación. Entonces, de esa forma también podemos poner en práctica todos estos mensajes que los profetas nos dejaron en su momento. Luego podemos también reflejarlo en nuestra vida práctica o en la aplicación práctica como un compromiso con la comunión y el nuevo pacto. Los creyentes, nosotros como creyentes podemos aplicar la idea del nuevo pacto enfatizado por Jeremías, participando en la comunión y viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio. Esto significa comprometernos en una relación íntima con Dios y con la comunidad, ¿no?, tanto de los creyentes como de los no creyentes. En resumen, la aplicación práctica de los mensajes proféticos de los profetas mayores y menores implica vivir una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de amor, de gracia, perdón, esperanza, comunión con Dios y comunión con los demás. Y estos mensajes
que nosotros estamos viendo proporcionan una guía espiritual sólida para los creyentes en su viaje de fe y les ayudan a modelar sus vidas según los principios divinos revelados en las Escrituras. En conclusión, los profetas mayores y menores, a pesar de sus diferencias, transmitieron mensajes divinos que siguen siendo relevantes para la fe cristiana hoy en día. Sus profecías mesiánicas llamadas al arrepentimiento y enseñanzas sobre la gracia de Dios contribuyen a la comprensión actualmente de la relación entre Dios y la humanidad. Y en conjunto, estos profetas de alguna forma enriquecen la fe cristiana, proporcionando una base sólida para la esperanza en el Salvador prometido. Entonces, la conclusión de todo este análisis nos revela la importancia perdurable de los mensajes proféticos en la fe cristiana y su impacto en la relación entre Dios y la humanidad, ¿no? Y vemos que podemos destacar algunos puntos claves, como por ejemplo la relevancia continua, es decir, que los mensajes proféticos, a pesar de haber sido comunicados hace siglos atrás, siguen siendo pertinentes en la vida de los creyentes hoy en día y ofrecen orientación espiritual, ofrecen principios que pueden aplicarse hoy en día también a lo que es nuestra vida cotidiana en la iglesia, en la convivencia, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, es una relevancia continua o tiene una relevancia continua. También lo podemos ver a través de la gracia y la misericordia de Dios, podemos destacar este punto, ya que los profetas subrayan lo que es la gracia y la misericordia de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de la infidelidad y el pecado. Esto recuerda a los creyentes que Dios es un Dios de amor y perdón, y de alguna forma motiva a buscar tanto la gracia de Dios en nuestras vidas, y también que nosotros podamos extenderla a los demás. Es decir, que nosotros también seamos misericordiosos con otros como Dios lo fue o lo es con nosotros. También podemos destacar lo que es las profecías mesiánicas, donde las profecías mesiánicas de los profetas mayores apuntan directamente a la venida y a la obra de Jesucristo. Y esto nos fortalece o fortalece a la fe cristiana al mostrar cómo Jesús cumplió estas profecías y cómo es el cumplimiento de las promesas divinas, ¿no? También podemos destacar lo que es la importancia del arrepentimiento, ya que los mensajes de arrepentimiento de estos profetas enfatizaron o enfatizan la necesidad de volverse a Dios y de alejarse del pecado. Los creyentes pueden aplicar también esto en sus vidas, nosotros como creyentes buscando constantemente lo que es la pureza, la santidad en nuestro caminar con Dios, la paz con todos, porque la Biblia dice, ¿no? Seguir también la santidad y la paz en la cual nadie verá al Señor. Entonces no es algo solamente que tenemos que seguir una sola cosa, sino que tiene que ir todo conjugado. Y podemos destacar por último lo que es la esperanza en el Salvador prometido, porque los mensajes proféticos de alguna forma nos ofrecen una base sólida para la esperanza en nuestro Salvador prometido, que es Jesucristo. Entonces nosotros como creyentes podemos encontrar ese consuelo y esa confianza en que como Dios cumple sus promesas, Jesucristo va a volver, ¿no? Entonces, y que la obra redentora de Jesucristo tiene un propósito y ese propósito es eterno. Entonces, en última instancia, los profetas mayores y menores desempeñaron un papel crucial en la comunicación de los propósitos divinos a través de sus profecías y enseñanzas. Sus mensajes nos han dejado una huella indeleble en la teología y la fe cristiana, proporcionando una base sólida para lo que es la comprensión tanto de la relación entre Dios y la humanidad, como dando como resultado los creyentes desafiados a vivir en obediencia, dando como resultado el buscar la gracia, el que los creyentes hoy en día busquen la gracia y el perdón de Dios, y dando como resultado el mantener esa esperanza en un Salvador prometido, sabiendo que Dios sigue siendo activo en la vida de su pueblo y que sus promesas son seguras y que también son promesas confiables.
¿Por qué? Porque si se cumplieron antes, ¿por qué no se van a cumplir ahora, no? Y sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, sabemos que Dios es un Dios verdadero y que es un Dios que cumple las promesas. Entonces, todos estos mensajes nos dan, de estos profetas, nos dan hoy en día pautas para que nosotros también podamos seguirlo practicando. Y hay promesas que ya se cumplieron y que hacen que nuestra fe se fortalezca a través de ellas. Y es aquí donde entramos en lo que es ya el tema número 2. Y el tema número 2 se llama el llamado a la santidad y la justicia en los mensajes de los profetas mayores y menores. Entonces, como introducción, anteriormente habíamos visto, ¿no?, que los profetas mayores y menores de la Biblia son un grupo diverso de figuras inspiradas por Dios. Entonces, estos compartieron un mensaje común llamado a la santidad, y a la justicia en sus escritos. Tanto los profetas mayores como los profetas menores transmitieron esta importancia de vivir vidas consagradas a Dios y también de practicar la justicia en sus respectivos contextos. Para esto tenemos aquí unas cuantas bases bíblicas, las cuales vamos a leer. Dice lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 17. Nos dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno, buscad el juicio, rectitud al agravio. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces, este pasaje de Isaías establece claramente lo que es la conexión entre la santidad y la justicia. Dios de alguna forma llama a su pueblo al lavaos y limpiaos, lo que simboliza la purificación del pecado y la búsqueda de la santidad. Luego se les insta a dejar de hacer lo malo y a aprender a hacer lo bueno, lo que implica un cambio de comportamiento. Entonces, además se hace un hincapié en buscar lo que es el juicio y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda, lo que de alguna forma nos resalta la importancia también de la justicia social como parte integral de la vida santa. Entonces, eso es para tenerlo muy en cuenta. Como otra base bíblica podemos ver en Jeremías capítulo 22, 3, donde nos habla, ¿no? Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no hagáis agravio, ni vejación al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Entonces, de alguna forma, Jeremías en este versículo subraya lo que es la necesidad de hacer juicio y justicia, y también de lo que es liberar a los oprimidos de la mano del opresor. También enfatiza que no se debe hacer agravio ni vejación a lo que es el extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Entonces, esto nos muestra la preocupación de Dios por la justicia social y su llamado a actuar con rectitud en todas las relaciones humanas. Y ahora vamos a ver la base bíblica de Amós, capítulo 5, versículo 24. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amós, sí, capítulo 5, versículo 24. Amén, hermana. Amén, hermana Felipa, la escuchamos. Hermana Felipa. Ya encontré, hermana. Amén. Dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impulso y arroyo. Amén. Amén, gracias, hermana. Dice: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces, aquí Amós
presenta una imagen poderosa al comparar tanto el juicio y la justicia con las aguas y un impetuoso arroyo, ¿no? Esto sugiere que la justicia de Dios o la justicia en sí debe fluir constante y abundantemente como un torrente incontenible. Entonces la justicia no debe ser esporádica simplemente, sino que tiene que ser una parte integral y continua de la vida de una persona. En este caso, de nuestra vida. Entonces, vemos también en otra referencia a Malaquías, donde Malaquías en el capítulo 2, versículo 6, nos dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo y apartó a muchos del pecado. Entonces aquí Malaquías nos destaca lo que es la importancia de una boca que habla de la ley de verdad y que no contiene iniquidad. Esto no solo se refiere a la veracidad de la enseñanza, sino también a la coherencia entre la fe profesada y la vida cotidiana. Vivir en paz y rectitud implica la búsqueda constante de la justicia y la rectitud en todas las relaciones y acciones. Entonces, aquí tenemos lo que es ya en sí el llamado a la santidad y la justicia en los profetas mayores y menores. En Isaías, como le decía, Isaías enfatizaba lo que era la necesidad de vivir vidas santas y mostrar la justicia como, o muestra la justicia como es fundamental para una relación adecuada con Dios. Veíamos que en cuanto a la santidad, Isaías nos destacaba la santidad de Dios y cómo el pueblo de Dios debe reflejar esa santidad en sus vidas, y esto implica el apartarse de la idolatría, de la maldad y vivir en una obediencia a los mandamientos divinos. En cuanto, perdón, un momentinho, voy a tomar agua, enseguida regreso, deme un segundo. Amén. Entonces, en cuanto a justicia, Isaías es conocido por su denuncia de la injusticia social, especialmente la opresión de los pobres y los necesitados. Él llama a los líderes y al pueblo a practicar lo que es la justicia y lo que implica defender los derechos de los menos privilegiados y mostrar compasión por ellos. Entonces, también vemos cómo Jeremías nos aborda lo que es la injusticia social en los versículos vistos anteriormente y llama al pueblo a practicar la justicia y mostrar misericordia. En cuanto a santidad, Jeremías nos enfatiza lo que es la necesidad de un corazón transformado, y no se trata solo de acciones externas, sino de un compromiso interior con Dios, y esto implica abandonar lo que era la idolatría y el buscar una relación genuina con Dios. En cuanto a justicia, Jeremías se preocupa profundamente por la injusticia social, pero también insta al pueblo a liberar a los oprimidos y a no hacer agravio a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas. Y muestra cómo la verdadera relación con Dios se manifiesta en acciones justas hacia los demás. Entonces también vemos cómo Amós denuncia la opresión y la idolatría, instando a la práctica de la justicia y la rectitud. En cuanto a santidad, Amós confronta la hipocresía religiosa y la falta de integridad en la adoración a Dios. Y él subraya que la verdadera santidad implica vivir con rectitud y honestidad en todas las áreas de la vida. En cuanto a justicia, Amós denuncia la opresión de los pobres y la explotación de los débiles. Su famosa frase, que corre el juicio como las aguas, destaca la importancia de una justicia que fluye constantemente como un río inagotable, ¿no? Y vemos por último a Malaquías. Malaquías destacando la importancia de lo que es vivir en verdad y la rectitud y evitando la corrupción y el pecado. Entonces, en cuanto a santidad, Malaquías nos recalca la importancia de mantener una relación auténtica con Dios, y esto incluye obedecer sus mandamientos y vivir en verdad y en rectitud. Y en cuanto a justicia,
Malaquías también condena lo que es la corrupción y el pecado entre los líderes religiosos y llama a la atención sobre lo que es la necesidad de practicar justicia y evitar la explotación de los demás. Entonces, los profetas menores, a pesar de su brevedad en comparación con los profetas mayores, también comparten mensajes de santidad y justicia que son fundamentales para la fe y la ética cristiana. Y aquí se presentan también algunos ejemplos de cómo algunos de los profetas menores abordan también estos temas. Por ejemplo, Oseas, ¿no? Oseas de alguna forma nos ilustra cómo la infidelidad espiritual es análoga a la infidelidad del matrimonio o la infidelidad en el matrimonio, llamando al arrepentimiento y la restauración. Oseas también utiliza lo que es la metáfora del matrimonio para ilustrar la relación entre Dios y su pueblo. Su matrimonio con una esposa adúltera nos refleja la infidelidad espiritual del pueblo de Israel. Y Oseas llama al arrepentimiento y la restauración, enfatizando la fidelidad y la necesidad de regresar a Dios en santidad y justicia. Su mensaje nos subraya lo que es la importancia de la lealtad y la fe en la relación con Dios. Por otro lado, tenemos a Jonás. Jonás, aunque brevemente, ¿no? Es un texto breve, nos destaca la importancia de lo que es la obediencia a Dios y el llamado al arrepentimiento de Nínive. Aunque el libro de Jonás es breve, contiene el mensaje poderoso sobre la obediencia a Dios y el llamado al arrepentimiento. Jonás inicialmente huye de la tarea que Dios le encomienda, que es de ir y predicar a Nínive, pero después de ser tragado por un gran pez, ¿no? No como muchos dicen la ballena, no es una ballena, dice un gran pez. Entonces, finalmente obedece y anuncia el juicio venidero. El pueblo de Nínive se arrepiente y Dios muestra misericordia. Entonces, Jonás ilustra cómo esta obediencia a Dios y el arrepentimiento pueden llevar a la restauración y la gracia divina. Y vemos cómo en estos libros los profetas menores también enfatizan la importancia de mantener una relación auténtica con Dios, de buscar lo que es la fidelidad espiritual y responder al llamado al arrepentimiento. Y aunque sus mensajes son breves en comparación con los profetas mayores, siguen siendo parte integral de la revelación divina y proporcionan valiosas lecciones sobre la santidad y la justicia en la vida del creyente. Entonces, ya vimos aquí en cuanto a Jonás, ¿no? Ahora tenemos una aplicación práctica. Y la aplicación práctica ya viene a ser más como para nosotros, ¿no? Entonces, la aplicación práctica de todo este mensaje de llamado al arrepentimiento, de llamado a la justicia, que vimos como estos profetas mayores y menores en su momento también hablaron sobre esto, nos deja la aplicación práctica de tener vidas consagradas. Entonces, el llamado a la santidad nos implica una vida consagrada en Dios. En la vida cotidiana esto significa buscar una relación más profunda con Dios a través de la oración, a través de la lectura, de la obediencia de sus mandamientos. Entonces nosotros como creyentes debemos esforzarnos por vivir vidas que reflejen la santidad de Dios en nuestras acciones y también en nuestras actitudes. Por otra parte, podemos verlo en la justicia social. Los profetas denunciaron la injusticia social y la opresión, y en la actualidad la aplicación práctica de este llamado implica la defensa de los derechos humanos, ¿no? La lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en todas las esferas de la sociedad. Entonces, los creyentes pueden involucrarse en organizaciones benéficas, campañas de justicia social y actividades que de alguna forma busquen aliviar el sufrimiento de los necesitados. Pueden estar en voluntariados, no sé, voluntariado de, por ejemplo, hay muchos y diversos voluntariados actualmente que buscan aliviar el sufrimiento o la necesidad de los seres humanos
tanto aquí en Santa Cruz como en otras partes del mundo. Si usted agarra y pone Google voluntariado en Estados Unidos, le van a salir voluntariados. Hay voluntariados donde le pagan todo, ¿no? Le pagan viajes, viáticos, etcétera. Y obviamente estas son ONGs o son organizaciones que lo hacen sin fines de lucro, simplemente con el fin de querer ayudar a que la sociedad mejore. Y si estas organizaciones, que muchas veces no son ni siquiera cristianas, hacen este tipo de beneficencia, nosotros como cristianos tenemos también como aplicación práctica tenemos que tratar de demostrar esto, ¿no? La justicia social, involucrándonos en este tipo de organizaciones benéficas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que nosotros hacemos para otras personas va a ser recompensado por Dios. Y esto es sin mirar a quién, ¿no? Entonces, vemos ahí que dice, hace el bien sin mirar a quién. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice que nosotros amemos a nuestro prójimo y que velemos por nuestro prójimo, no solamente nos está hablando de que nosotros velemos por el prójimo que está en la iglesia, sino que nosotros velemos por aquellos que no tienen a Dios. Y muchas veces cuando vamos por la calle y vemos personas que no tienen a Dios en su corazón y que nos están pidiendo dinero quizás para comprar comida, no sabemos si va a comprarlo o no, pero a veces nos ponemos en plan de Dios, ¿no? Y comenzamos a juzgar de, ay, no, yo no voy a dar si se ve que es de mala vida y va a comprar, qué sé yo, droga y no sé qué. Entonces, es algo que no nos compete a nosotros. Nosotros, nuestro deber es poder tratar de aliviar el sufrimiento de los necesitados. Lo que haga la persona o no con el dinero, eso ya no es de nuestra incumbencia. Lo que nosotros debemos hacer es obedecer simplemente la palabra, ¿no? Velar por aquellos que están necesitados, por aquellos huérfanos, viudas. Ni siquiera sabemos si los que están en la calle son huérfanos o no, si quizás son viudas. Cuando me acuerdo que mi madre, cuando iba y hacía evangelismo en la ramada, ella se encontró en varias ocasiones con señoras durmiendo en las calles que decían que eran viudas y que en el momento de que sus maridos se murieron, sus hijos las dejaron, ¿no? Y la dejaron a su suerte y terminaban durmiendo en la calle. Entonces, tanto señoras como hombres también viudos, ¿no? Habían también huérfanos, niños que habían sido abandonados por sus padres y simplemente a su suerte. Entonces, esto es lo que nos hace que también podamos poner esta aplicación práctica que los profetas mayores y menores nos dejaron en su momento, que podamos nosotros ponerla hoy en día en práctica. ¿Para qué? Para aliviar el sufrimiento de los necesitados. Entonces, si usted tiene la disposición, la disponibilidad, o si usted quiere hacer alguna de estas cosas o justicia social como tal, usted puede buscar eso, ¿no? Ahora hay también organizaciones que ayudan a que las personas que oímos y las personas que escuchamos, que vemos, que podamos hablar lenguaje de señas, ¿no? Como parte de voluntariados, o quizás ir y hacer beneficencia en asilos de ancianos que piden a veces que hayan jóvenes que vayan y los acompañen, o que vayan personas adultas a los orfanatos y que estén ayudando a servir y no sé qué. Entonces, tenemos este tipo de organizaciones aquí en Bolivia. También dentro de nuestra aplicación práctica, vemos lo que es la ética en el trabajo y negocios. Entonces, la santidad y la justicia también deben reflejarse en el ámbito laboral y empresarial. Los creyentes deben ser ejemplos de integridad, impidiendo prácticas comerciales deshonestas y promoviendo la justicia en sus transacciones comerciales. Esto incluye el trato justo a los empleados y socios comerciales, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver negocios donde quien es dueño dice, yo soy cristiano, pero trata muy mal a sus empleados, no le da lo justo, ¿no? Entonces, si los hace trabajar 12 horas y les paga 1.400 bolivianos por 12 horas, cuando sabemos que las 8 horas se pagan 2.100, entonces nosotros como dueños tenemos que tratar de ser
lo más justo con nuestros empleados, practicar esa justicia, porque Dios mismo nos instó antes a que seamos justos, y aún en el Nuevo Testamento Él también nos habló de la justicia, del ser justo con los demás. Entonces también el no tener lo que son prácticas comerciales deshonestas, ¿no? El promover injusticia en transacciones comerciales. Por ejemplo, le cuento una anécdota de una amiga que su jefe le decía como que firme aquí para poder evadir impuestos, ¿no? Entonces, y ella se negó. ¿Por qué? Porque sus principios, sus convicciones, su ética cristiana estaba por encima de todo esto. Y ella le dijo, no, yo soy cristiana, lo siento, pero no voy a hacer esto que va en contra de mis principios. Entonces, de esa forma nosotros también podemos practicar la ética en el trabajo y los negocios. También podemos practicar esto en las relaciones personales, donde la santidad se manifiesta en las relaciones personales a través del perdón, a través de la misericordia y la compasión. Es decir, los creyentes o nosotros como creyentes debemos buscar la reconciliación en lugar de la enemistad y ser portadores de la gracia de Dios en sus interacciones tanto con amigos como familiares, colegas, es decir, que este perdón, esa misericordia, esa compasión que Dios tuvo con nosotros y que nosotros queremos reflejar, se vea reflejada en nuestro entorno social, ¿no? Tanto con nuestros amigos, como con nuestra familia, como con nuestros colegas en el trabajo. Entonces, de esa forma nosotros vamos a estar viendo cómo la santidad se va manifestando en estas relaciones personales. También podemos ver o tener lo que es la participación cívica. Y la aplicación práctica de la justicia implica también lo que es la participación activa en la vida cívica y política, ¿no? Los creyentes, nosotros como creyentes, podemos votar de manera informada, abogar por políticas justas y trabajar para la equidad y la justicia en la sociedad en general. Sin embargo, también hay que tenerlo un poco con mucha pinza, ¿no? Porque hay quienes se van de extremo a extremo y se van o se meten mucho a lo que es la política, de tal forma que terminan tergiversando, usando la palabra a conveniencia suya, siendo que la misma palabra nos dice que no hay no, o sea, no va a haber política que haya o exista que nos arregle el mundo y que todos vivamos en paz y que todo se arregle mágicamente, no. Y si llega a suceder, tenemos que preocuparnos porque es una alerta roja del anticristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas políticas justas, tratar de ver o de ser lo más racional es posible y decir, bueno, a mí me parece que esta política es justa o a mí me parece que esta política no es tan justa, pero el poder votar de manera informada, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es para votar por un partido político, por ejemplo, que adora a otros dioses, ¿no? Por ejemplo, al dios Sol o a la diosa de la tierra. Entonces, nosotros, obviamente, sabiendo que su vida de este político no está de acuerdo a la palabra, tenemos que ir por las vías más justas, ¿no? Entonces, evaluar de forma racional todo lo que es cuestión de política para poder entonces trabajar para la equidad y trabajar para la justicia en la sociedad en general. Claro que no va a arreglar todo, pero de alguna forma vamos a ir contribuyendo. Entonces, también lo podemos ver a través del testimonio cristiano. Una vida coherente con la fe es un testimonio poderoso. Los creyentes que buscan la santidad y que practican la justicia en todas las áreas de su vida atraen a otros hacia la fe en Cristo a través de su ejemplo y testimonio personal. Y hemos visto que muchas veces hay testimonios de personas que solo con el testimonio cristiano
se convierten. Yo vi que esta persona era justa, yo vi que esta persona nunca trató mal a sus empleados, yo vi que esta persona jamás fue deshonesta en el trabajo, o era mi colega y yo veía cómo era muy entregado o entregada. Entonces, de alguna forma, estas prácticas hacen de que sea parte esencial, ¿no? De un ejemplo de nuestras vidas hacia los demás. Entonces, también lo podemos ver en el compromiso con la verdad y la rectitud. La honestidad y la integridad son esenciales en la aplicación práctica de la justicia y también de la santidad. Los creyentes o en sí, ustedes, ¿no? O nosotros, debemos comprometernos a vivir en la verdad y en la rectitud en todas nuestras acciones y palabras, evitando la corrupción y la deshonestidad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de huir de este tipo de cosas, evitar la corrupción, evitar la deshonestidad, porque sabemos que detrás de una deshonestidad hay mentira. Entonces, y en el servicio también a los demás, ¿no? Vemos cómo Isaías, Jeremías, todos estos profetas mayores y menores enfatizaron en lo que es la importancia de cuidar a los menos privilegiados en este caso. Y nosotros podemos aplicar esto a través del servicio activo a los necesitados y la promoción de la justicia, ¿no? En nombre de, en este caso, de Jesús. Como conclusión, los mensajes de los profetas mayores y menores en la Biblia, con su énfasis en el llamado a la santidad y la justicia, tienen una relevancia perdurable en la vida cristiana y en la ética moral de hoy en día. Y estos profetas, inspirados por Dios, transmitieron un mensaje unificado que resuena a lo largo de las generaciones. Aquí hay algunas conclusiones clave. Tenemos número 1, santidad y justicia como fundamentos. Es decir, la santidad y la justicia son fundamentales en la relación entre Dios y la humanidad. Y los profetas enfatizan que una vida santa y la búsqueda activa de la justicia son esenciales para una relación adecuada con Dios. También en el énfasis en la transformación personal, los profetas subrayan la necesidad de un cambio profundo en el corazón y la mente de las personas. La verdadera santificación no se trata solo de lo que es un comportamiento externo, sino de una transformación interior que se manifiesta en acciones justas y piadosas. En otras palabras, el nacer de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, este tipo de acciones no van a perdurar o no van a estar ahí presentes como tal. Entonces también podemos concluirlo con la lucha contra la injusticia. Los profetas denunciaron la opresión, la explotación y la injusticia social en sus sociedades en su momento. Entonces, y en la actualidad, nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo, luchando por esa igualdad, por los derechos humanos y también la justicia en todas las esferas de la vida. También vemos que hay una relevancia continua, que a pesar de que los mensajes de estos profetas fueron entregados hace siglos, su relevancia perdura, ¿no? Los principios de santificación y justicia siguen siendo esenciales para guiar la fe y la ética cristiana en un mundo en constante cambio. Y por último vemos que el compromiso con la verdad y la rectitud, porque los profetas también destacaron la importancia de la verdad y la rectitud en la vida de las personas. Los creyentes deben comprometerse a vivir de manera honesta, evitando así la corrupción y la deshonestidad en todas sus interacciones. Entonces, con todo esto, mis hermanos, concluimos lo que es el tema número 1 y el tema número 2 para la siguiente clase. Ya entrar a lo que es el tema número 3, donde vamos a estar viendo la profecía del arrepentimiento y la restauración en los profetas mayores y menores de la Biblia. Entonces, me gustaría que pueda terminar con una oración, hermana Felipa, por favor. Si puede concluir la clase del día de hoy. Con una oración.
Amén, pastora, bendiciones. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Así, Padre, hemos podido, Señor, una vez más buscarte a ti, conocerte más de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu sierva, igual, Padre, que nos está dando tu palabra, Señor, siempre es enseñanza, Señor, que tú, Padre, nos has enviado, Señor, a tu sierva, así también, Padre, agradecerte por cada uno de mis hermanos que están, Padre, en este seminario. Muchísimas gracias, Señor. Cuanto más, Señor, queremos aprender de tu palabra, conocer mucho más de ti, Padre. Gracias, amado Espíritu Santo, y así, Padre, en esta noche hemos estado, Padre, cada uno de mis hermanos, Señor, siempre al tanto de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor, y así será, Padre, hasta esa oportunidad que tú nos vas a dar una vez más, Señor, día miércoles, Señor. Siempre, Padre, ténganos en tus manos, Señor mío, y así también, Padre, y a cada uno de nosotros, Señor, siempre encomendándonos en tus manos, Señor Dios mío, que tú nos cuides, nos guardes, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias, mi hermana. Entonces, hasta aquí concluiríamos lo que es la clase del día de hoy. No se olviden que el texto, el pastor Douglas me dijo que va a ser, como son solamente 3 estudiantes, se los va a vender solamente de forma digital, y aparte porque él no puede ahorita recibir los textos, entonces de manera física para entregarlos, no los puede recibir, entonces lo vamos a vender de forma virtual, y el texto tiene un costo de 25 bolivianos. Ya les envié por interno lo que era el número de cuenta al cual pueden cancelar para darles el texto, ¿no? Entonces, ustedes me avisan en el momento que lo hagan y yo les voy a estar enviando el texto de forma digital para que ustedes así lo puedan estudiar, lo puedan estudiar para su examen final, obviamente, que es al final de la clase o al final de la asignatura, y también para que ustedes puedan ver de qué forma hacer su producto, su proyecto y cuáles son las fechas, ¿no? Porque todo está en la guía didáctica. Ustedes en la guía van a poder encontrar la fecha de entrega, cuándo van a hacer las clases, de qué van a hacer las clases esos días. Entonces, todo está detallado ahí. Pero eso sería, mis hermanos. Espero que les vaya bien. Nos vemos el día miércoles y que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.